Tenemos... Ahora con ustedes. Sí, maestro, sí. Bueno, yo lo que voy a presentar es parte de lo que fue el trabajo de tesis de maestría, que no se presentó en el seminario en ningún momento. Igual el maestro Angulo ya se lo sabe de memoria, ¿verdad? Y el trabajo de tesis de maestría, de lo que se trató fue de localizar en primera instancia, el trabajo lo dividimos en dos partes. Ahora estamos haciendo parte de la segunda parte en el trabajo de tesis de doctorado, que fue dividir las ofrendas, las conchas que aparecían en ofrendas que vienen siendo especies, y pensamos con el maestro Angulo el hecho de poder identificar esas especies en la iconografía teotihuacana. Eso fue parte del trabajo. Y entonces, cuando empezamos a ver las ofrendas, nosotros estábamos encontrando, y voy a hablar de nosotros porque fue un trabajo muy guiado en realidad, encontrábamos que teníamos ofrendas y entierros. Y entonces hicimos una separación muy concreta entre ofrenda y entierro, aunque estos entierros, estas ofrendas tuvieron muertitos. Entonces, muertitos que los ayudaron siguen siendo ofrendas, y los que se murieron solitos son entierros, ¿no? De eso se trataba. Y entonces, en ambos casos estábamos encontrando que como parte de la ofrenda se colocaban conchas, moluscos, o como ofrenda a los difuntos también se colocan estos elementos. Entonces, empezamos a trabajar esto. Vamos a encontrar, traje yo un ejemplo entre las ofrendas de la pirámide de la luna que trajo Saburo. Aparecen representaciones de pleuroplocas y otros tipos de conchas. Desgraciadamente, el trabajo, yo estuve trabajando desde las primeras excavaciones de Batres hasta las excavaciones del año 99, 2000, dependiendo de cuáles fueron, porque en muchos casos lo que se hizo fue arqueología de la arqueología, fue llegar a los informes que existían, a los dibujos, y poder ver dónde se encontraban dispuestas estas conchas, que es parte del trabajo del doctorado, donde ahora estamos ubicándolas a nivel planimétrico en los planos, la ubicación de conchas. Por supuesto, estamos conscientes que hay una descontextualización desde el total de la ofrenda, ¿no? Eso estamos muy claros. Pero algo que nos interesaba era saber de dónde vienen estas conchas, ¿no? A la ciudad de Teotihuacán, que, como sabemos, es la urbe más importante del plástico. Y entonces vamos a encontrarnos distintos tipos de conchas. Muchas de ellas vienen en las ofrendas de los entierros que fueron excavadas por Seyurne. Una gran mayoría de estos, y vamos a encontrar que muchos de los entierros se van a ubicar en estas fosas. Este es Ostoyohuac, que es una foto de Linda Manzanilla, en estas fosas debajo de los pisos. Aquí el doctor Angulo trabajó en algunos de ellos, y la disposición va a ser más o menos esta, ¿no? Se hace el círculo, se coloca el muertito, y en este caso lo que estamos teniendo son los entierros primarios, que van a estar acompañados de su ofrenda, entre las cuales van a aparecer conchas. Ahora, uno de los problemas con los que nos enfrentamos es que en muchos casos, como las conchas no eran, no se les daba una importancia real, pasaban a los rubros de miscelánea, desde Batres, ¿no? Entonces, uno de los problemas era cuáles son esas conchas, porque en muchos casos aparece el listado de los elementos de la ofrenda, pero solo dice una concha, un molusco,
un bivalvo, pero nada más, no hay información mayor. Y yendo a la bodega, por ejemplo en el caso de Gandio nos decía, en el anaquel 5, en la segunda fila, hay 5 bivalvos. Hablando de las bodegas teotihuacanas, pero muchos de esos materiales ya no están. O sea, uno llega a las bodegas y ya estos materiales no se encuentran. Aquí tenemos una de estas ofrendas, uno de estos entierros en Tlamimilolpa, y aquí aparece el bivalvo, ¿no? la conchita. Entonces, este fue uno de los primeros problemas. Esta es la disposición de los entierros, por lo general están sedentes y las ofrendas van a estar en los alrededores. Entonces, nosotros, la idea fue precisamente dividir las conchas por especie y por fase dentro de la ciudad, para ver cuáles eran las densidades de estas conchas y en qué momento. Para recordar más o menos, para los que no se acuerdan, aquí tenemos las fases, y las fases donde más conchas vamos a encontrar van a ser en Xolalpa y Tlamimilolpa, ¿no? en estas dos, que va a ser precisamente este momento de auge de la ciudad teotihuacana. La cantidad de entierros que nosotros encontramos en el total que hemos revisado hasta ahora con ofrendas son 539 entierros para todas las fases y para toda la ciudad. Tenemos 347 sin caracoles, 58 con caracoles y desgraciadamente 134 sin datos de ofrenda. O sea, simplemente nos dicen que aparecieron estos entierros, pero no hay más información respecto a cuáles son las ofrendas que acompañaban a estos entierros. La mayoría de ellos en los complejos palacio, en los denominados complejos palacio. Ahora, dividiendo las épocas, podemos decir que 21 de estos 500, del total, perdón, de los entierros, van a pertenecer a la época pre-teotihuacana, y tenemos contabilizados 1,228 entierros en total para toda la ciudad para la época teotihuacana. Vamos a hablar de época teotihuacana a partir después de Patlachica. Ahora, el problema es que dentro de esta contabilidad de entierros que tenemos para toda la ciudad, muchos de ellos son ofrendas, o sea, estarían fuera de esto que nosotros estamos marcando como entierros de ofrendas, ¿no? Entonces hicimos esta división. Y para la época post-teotihuacana tenemos solo 68 entierros, ¿no? Este es el total de entierros. Ahora, dentro de estos están contabilizados y no toda o sea, nosotros lo que hicimos fue reunir esta contabilización de entierros y de ofrendas a nivel general, pero muchos de ellos, en realidad, como decía yo, son ofrendas que están contabilizados como entierros. Un ejemplo van a ser, por ejemplo, en esta ilustración de Batres, que nos estaba diciendo él que él encontró, lo cual no podemos estar seguros, aunque él lo dice, debemos creerle, él encontró un niñito, un entierro infantil, una ofrenda, en cada una de las esquinas de la pirámide del Sol. Sin embargo, él mismo aclara que estaba en tan mal estado que cuando los terminó de excavar, los huesos se deshicieron. Entonces, no tenemos información arqueológica más que en los informes de esto que nos está comentando Batres. Para otro lugar donde aparecen ofrendas y no entierros es la pirámide de la serpiente emplumada, que ya todos conocemos y que fue excavada por Cabrera y Sugiyama, y entonces lo que hizo Rubén Cabrera fue localizar, siguiendo en alguna medida lo que les mencionaba Batres, las esquinas donde aparecen series de ofrendas, ya no les voy a llamar entierros, les voy a llamar ofrendas, de cuerpos humanos,
y la mayoría de ellos van a encontrarse al centro de la serpiente emplumada, que estaban dispuestos en grupos de 9, 7, 4, 3. La mayoría de ellos son masculinos. Se ha planteado que con cierta certeza no son oriundos de Teotihuacán, no son oriundos de la ciudad, sino que pudieron haber sido cautivos que fueron dedicados a la estructura. Y lo interesante en estos entierros o en estas ofrendas son los collares de mandíbulas, que en realidad lo que tenemos son conchas talladas, haciendo las veces de estos dientes, ¿no? Lo que tenemos son conchas blancas, no estamos seguros que sean, lo más probable es que de lo que se trate son strombus, que son caracoles bastante gruesos como para poder tallar estos dientes, y espondylus, que son las rojas. Los que estudian en Ecuador ya están más que familiarizados con ellos. De aquí uno de los detalles para que se vea precisamente el trabajo que están teniendo esta talla en los dientes para crear los molares, los incisivos, los caninos en algunos casos, ¿no? Todo el trabajo que lleva la elaboración de este tipo de collares. Y además aparecen ofrendas de caracoles. Vamos a hacer una diferenciación entre caracoles y pelecípodos. Un caracol es el que estamos acostumbrados, esta forma, una oliva, y los pelecípodos son los bivalvos, porque tienen dos valvas que salen y se cierran. Entonces vamos a tener muchas de las ofrendas que van a ser caracoles. Pero además aparecen en Teotihuacán, dentro de los contextos de ofrenda, las representaciones cerámicas de estos caracoles. En este caso, una trompeta de pleurocloca, en la cual no tiene ápex, tiene la misma forma que cualquiera de las trompetas, pero es de cerámica. Entonces, vamos a estar encontrando la representación de la especie en cerámica y la especie misma dentro de la ofrenda. Y tenemos aproximadamente los porcentajes. Esto está basado en las cuantificaciones que nos da Rattray, los porcentajes de entierros con ofrendas de concha en la ciudad. Este es el trabajo de Rattray del 97, que ella hace un estudio sobre el total de los entierros, estos 1.400 entierros en toda la ciudad para todas las fases. Y entonces vamos a ver nosotros que es muy marcado que entre Tlaminilolpa temprano y tardío y Xololpa temprano y tardío tenemos la mayor parte de las conchas a lo largo de la ciudad, que es lo que les había yo mencionado, y ya apenas un 2% para Micaotli, para Zacuali tardío otro 2%, otro 2% para Zacuali temprano, pero las dos fases donde se concentra el total de conchas, ya sea en especies o en imitaciones de estas especies, y ahora vamos a ver cuáles son estas otras representaciones como la que acabamos de ver de concha, están en Tlaminilolpa y el Xololpa, que es la fase del apogeo de la ciudad. Ahora, de estos, los números de la concentración, vamos a tener que tenemos de los 4 especies o de los 4 tipos de moluscos representados en Teotihuacán. Nosotros tenemos pelecípodos, gasterópodos, escafópodos, que son estos que son largos, que le llaman colmillos de elefante, porque se parecen a los colmillos de elefante, y poliplacóforos, de los cuales solamente hay 2 poliplacóforos en toda la ciudad. En toda la ciudad, para todas las fases. 2 nada más. El 54% son gasterópodos, que son las conchas grandotas, los caracoles, y el 43% son pelecípodos. Los demás son grisorios, ¿no? De estos, el 45% de las especies que tenemos en Teotihuacán son del Pacífico,
y el 43% vienen del Atlántico. Un 7% lo encontramos en cualquiera de los mares. El 4% son dulceacuíferas, que pertenecerían a la especie, al género Unio, que son estos ostiones de río y que probablemente hayan venido de las riberas del lago. Y el 1% son terrestres. Este 1% son ya sea el caracol, que estamos acostumbrados a encontrarnos en el jardín, el escargot, o estos caracoles blancos que parecen caracoles marinos, pero en realidad son caracoles terrestres que se comen, podrían formar parte de la dieta. Sin embargo, no podemos aseverar que formen parte de la dieta teotihuacana porque apenas si tenemos un 1% de estas especies representadas en contexto arqueológico. Ahora, esto no quiere decir que no se pudieran haber consumido, porque de entre todos los caracoles, de entre todas las conchas que tenemos, los caracoles terrestres son los que tienen las conchas más frágiles. Entonces se pueden romper muy fácilmente, se rompen de hecho muy fácilmente, si los tiro a la basura se rompen fácilmente, y entonces no podemos aseverar un trabajo interesante, claro, un poco imposible, sería verificar si en la dieta teotihuacana se consumían estos caracoles terrestres. Poco utópico pensarlo, porque no encontramos en el registro arqueológico hasta ahora. Esos caracoles terrestres del jardín, también hay unos larguitos, son de agua, de río. ¿Cómo? Unos caracoles chiquitos, pero alargados, no el redondito. Es que hay uno que empieza siendo, cuando es bebé, empieza siendo alargado y se va haciendo gruesecito y es una concha blanca que es terrestre. Lo que pasa es que en muchos casos pues, necesitan una serie de humedad, de espacios húmedos, y se pueden llegar a confundir porque sean de agua o de río, pero no, generalmente los de río son bivalvos, no tenemos muchos gasterópodos en aguas dulces. Los dulceacuíferas son pocos o por lo menos en México, no son pocos los que son gasterópodos. Hay unos sí. Si se acuerdan cuando excavó Teoperita, yo pensaba que esos eran acuáticos, que eran dulceacuíferas y nada, ¿no? Que nos llevamos a sorpresa, ¿no? Entonces, bueno, más o menos estos son los porcentajes a nivel general que tenemos. ¿De dónde, o sea, estos caracoles, cuando decimos del Pacífico, de dónde pueden venir? Nosotros, igual que tenemos espacios o regiones ecológicas sobre la Tierra, las tenemos en el mar. Y entonces tenemos que México está bañado por 3 provincias marinas, que son la californiana o del Pacífico Norte, que se encuentra hasta Sinaloa, más o menos, un poquito más arriba. La panámica, que se encuentra hasta Ecuador, llega al límite a Ecuador, y la del Caribe, que abarca el total del Golfo de México y llega hasta el norte de Brasil. Cada una de estas regiones tiene características determinadas para que en ellas se desarrolle la fauna marina y por consiguiente que se desarrollen los moluscos. Los moluscos que se dan en el área californiana no se dan en el Caribe o no se dan en la Argentina. Hay algunos moluscos de ciertas especies que las podemos encontrar en todos los mares. Hay ciertos moluscos genéricos, pero por lo general, si yo hablo Spondylus princeps, se va a dar en la región panámica. Si yo voy a hablar de Strongus gigas, se va a dar en el Caribe. Si hablo de otro Strongus, a lo mejor será en esa misma. Pero cada una tiene características diferentes que tienen que ver con la temperatura, con la salinidad, con la profundidad. O sea, cada uno de estos animales además vive a una profundidad determinada. O sea, si es un Strongus
no puede vivir en el espacio intermareal. ¿Qué es el espacio intermareal? Entre la playa y donde baja la marea. Entonces no puede vivir ahí porque hay oleaje. Entonces estos animales viven entre 20 y 30 metros de profundidad. O si se trata, no sé, de una almeja giganta que mide cerca de 1,5 metros, 2 metros, viven debajo de los 30 metros, 40 metros de profundidad. ¿Esto para qué nos sirve? Para calcular, o sea, si uno de estos animales no puede vivir en otro nivel, la gente que está elaborando estos productos en Teotihuacán o en donde sea, no está sentado al lado de la playa esperando que el mar le mande, ay, pues necesito ahora un espóndilo, a ver si el mar me manda un espóndilo y que esté enterito, sino que tengo un buzo especializado que sabe dónde están los bancos de estos moluscos y a qué profundidad están, ¿no? Y están bajando hasta 30 metros de profundidad para obtener estas especies, ¿no? Y esto es lo importante. Hay moluscos que a lo mejor no puedo obtener a la orilla del mar, pero hay otros que necesito forzosamente que llegar a ciertas profundidades para tener una pieza completa y bien armada. Por ejemplo, en el caso del espóndilus, que es esta concha roja, se adhiere a los 25 metros de profundidad y se adhiere a la roca. Entonces, también tienen que ir con un cuchillo o algo a sacarlo y empujarlo, porque cuando se adhiere es totalmente fuerte, ¿no? O uno no lo pensaría, pero los estrombus, que son estos caracoles que estamos acostumbrados a ver las trompetas, saltan, ¿no? Entonces, cuando se sienten atacados, con un pie que tiene, saltan y huyen, ¿no? O las almejas pátula, que son estas almejas grandotas que saltan por debajo del fondo del mar, ¿no? Y van saltando. No tienen sifones para hacer esto. Entonces, bueno. Te quedas con hambre. Claro, hay que conocer dónde están los bancos donde se encuentran estos animales. A partir de aquí, después de la revisión de entierros, empezamos a trabajar entonces con las especies en la representación iconográfica. Y entonces una de las primeras preguntas que nos hacíamos era: estas conchas que aparecen en la iconografía, ¿son reales o forman parte de esta idea del discurso teotihuacano, que nosotros no sabemos de él y que en realidad son una idea fantasiosa y está relacionada con la religión, y entonces no hay nada con qué compararlas? Y entonces empezamos a trabajar en la búsqueda yo trabajé con la doctora Marta Regueiro del Instituto de Limnología. Empezamos a buscar estas especies, a tratar de encontrar, y encontramos bastantes. Eso fue una de las sorpresas del trabajo de investigación, porque entonces sí podíamos hacer una identificación. Hay algunas que definitivamente nos quedamos sin saber qué son, que forman parte de la iconografía teotihuacana, tal vez no realista, pero hay otras que sí. Entonces, lo que nosotros estábamos viendo, y en eso concordaba el doctor Angulo, es que tenemos una serie de representaciones idealizadas, como es el jaguarcillo con estas plumas, estas redecillas, pero al mismo tiempo estamos teniendo elementos naturalistas. Entonces hay una fusión de estos dos atributos, de esos dos elementos dentro de la misma imagen teotihuacana. No está Nadia, pero Nadia estuvo trabajando también los cánidos, entonces ella también pudo hacer esta comparación con los cánidos en Teotihuacán. Entonces vamos a ver que todos los murales teotihuacanos están llenos de estas representaciones iconográficas de conchas, de moluscos. Algunos son realmente grandes incógnitas, porque tenemos, por ejemplo, esta planta que la tenemos en Tepantitla, y en el interior la planta tiene perecípodos y gasterópodos y tiene flores.
¿no? Y estos ojos divinos, pues, vamos a tener esta fusión. ¿Qué hacen esas conchas al interior de la planta? ¿No? Si es que están en el interior. ¿No? O tenemos los jaguarcillos que están tocando trompetas, unas trompetas muy adornadas, y en la parte superior están llenos de bivalvos, de conchas. O los sacerdotes en los patios blancos, en el patio blanco, con estas trompetas de caracol de las cuales sale el sonido. Entonces, además de esto, como mencionaba yo, las tenemos en las representaciones cerámicas. Los tenemos desde los de, podríamos decir, mediano formato, no va a ser gran formato como el caracol del Templo Mayor, mediano formato, estas trompetas, almenas, bueno, esta sí podría entrar dentro del gran formato, ¿no? La almena teotihuacana, las almenas que no sabemos qué edificio estaba decorando, ¿no? Pero está el caracol con su boquilla para soplarlo y la serie de plumas, igual que los que traen los jaguarcillos, y estos pequeños apliques al pastillaje para los incensarios, los braseros, todos estos que tenemos. Bivalvos, tenemos estrellas de mar. Todavía no me metí con las estrellas de mar por cobarde, yo creo. Todavía no entré con las estrellas de mar, pero bueno, de alguna manera están relacionadas con este espacio acuático. Y tal vez los más representativos son los del mural denominado del Tlaloca, donde tenemos toda una serie de representaciones, pero además aparecen estas conchas maravillosas de las cuales sale este animalito que yo coincido con el doctor Angulo, probablemente es una forma que tenían los teotihuacanos de tratar de representar. Ellos saben, a pesar de los kilómetros de distancia que hay entre el mar y la gran ciudad, ellos saben que lo que hay adentro está vivo, y entonces ¿cómo lo represento? Y trato de encontrar una forma, y esta es la forma, ¿no? Es un animalito, 4 patas, colita, más o menos así. Vamos a encontrarnos distintas fases de representación de estos moluscos, y encontramos que de manera tal vez contemporánea al edificio de la serpiente emplumada, que es el que está lleno de caracoles y mascarones, vamos a tener este edificio en la parte de abajo de lo que hoy es el Quetzalpóatl, de los caracoles emplumados, que también tiene estos enormes relieves de caracoles emplumados, que en realidad son trópicos. Y entonces, a partir de todo este trabajo, empezamos a buscar especies y dónde están representadas, qué están representadas. Entonces encontramos pecten, esto es el pecten, que es la concha de Shell, que todos hemos visto, la concha de Shell, se llama pecten, que se distingue por las aletas y que tiene estas estrías. Y entonces encontramos, este es un dibujo de los apliques, estos pequeños de los incensarios, y tiene sus aletas y sus estrías. Y aparece la serpiente emplumada, pero está al revés, o sea, está dada vuelta. Estamos viendo la parte interior, por supuesto no vamos a ver las estrías, pero encontramos las aletas y el color que fue rojo en algún momento. Entonces tenemos el pecten. Después encontramos Liropecten nodosos. Este fue muy bello encontrarlo. La de la parte inferior es la especie que forma parte de una de las ofrendas en Teotihuacán. Esta es una de las ofrendas excavadas por Seyurne, y lo encontramos en los apliques de estos incensarios, estos apliques al pastillaje. Muy notorio que eso, por lo menos después de verlo, ya uno dice, ay, sí es esto. Pero además lo encontramos también con el animalito saliendo del interior, ¿no? Es más que evidente, o por lo menos para mí, es evidente que es un Liropecten nodoso. Se llama nodoso porque tiene estos nudos arriba. Spondylus es tal vez una de las conchas más conocidas por todos nosotros a nivel arqueológico. Son estas conchas rojas que tienen espinas, y algo interesante es cuando se pule, se le quitan las espinas y se pule, queda
totalmente liso y con estos colores que van del rojo intenso, púrpura intenso al amarillo, ¿no? Y vamos a tener toda esta variación de colores, pero en algunos casos lo encontramos con las espinas, la representación. En este caso tenemos dos pectorales que proceden de ofrenda y en este caso están representadas en una de estas cerámicas con sus espinas. El ictéricus, Spondylus ictérico, tiene variaciones respecto al princeps porque en lugar de espinas parecía que las espinas se convirtieran en pequeñas alas, ¿no? Pequeñas aletas que están por encima. En este caso se ve mucho mejor. Y aquí, si me voy a regresar al anterior, recuerdan, estos espacios son más anchos que estos, ¿sí? Entonces esto otra vez, esto es lo que me hace pensar que estamos hablando de otra especie totalmente diferente y que probablemente sea Spondylus ictericus, ¿no? Con esta diferenciación a nivel morfológico entre una y otra especie. Uno de mis descubrimientos más satisfactorios fue Anomacardia ictericus, Anomacardia sp. La Anomacardia es esta concha que tiene estos triángulos negros, que de hecho hasta se hacen chocolates, algunos chocolates belgas, unos chocolates belgas se ven, vayan y cómprenlos en el súper, en la Comercial Mexicana, que tienen esta forma, ¿no? Entonces fue muy grato encontrarla representada en la pintura mural. En este caso es más que evidente, ¿no? Están hasta chiquitas, y estas todavía está así como que medio en duda, pero es como algo que nosotros tenemos que pensar cuando vemos la pintura teotihuacana. Esto es parte de una cenefa y tenemos que pensar que el teotihuacano está aprovechando las dimensiones de las cuales puede hacer uso. Y entonces, en muchos casos, usa la serpiente y toma toda la forma de la cenefa, y probablemente lo que está haciendo aquí es estirar esta concha que tenemos de este lado, la está estirando para que encaje dentro de esta cenefa. Pero sigue teniendo estos triangulitos, ¿sí? Entonces, esta puede estar en duda todavía, pero en este caso Plicatura gibosa, le llaman también pata de gato a esta concha porque pareciera como que una manita de gato, está como chuequecita, o sea, si se dan cuenta, está como acomodada. Y aquí tenemos en una cerámica la representación precisamente de una plicatura, o de lo que yo creo es una. Ahora, el problema fueron estos denominados pedecípodos SP, son a nivel genérico, porque lo que estamos viendo en Teotihuacán es que tenemos representados el pedecípodo, pero luego los colores van variando, tienen series de combinaciones, tienen series de formas en la superficie, y en realidad no tenemos una forma hasta ahora, no encuentro una forma de acercarnos directamente a cuáles especies son. Sin embargo, lo que estoy pensando es que tenemos el pedecípodo, lo que vamos a ver nosotros a nivel circular son las estrías de crecimiento. O sea, el pedecípodo nace aquí nace el pedecípodo bebé, nace ahí, es muy pequeño, de hecho es microscópico cuando nace. Y entonces, a partir de que empieza su intercambio de agua, sal, calcio y carbonatos, empieza a crecer y aparecen esas estrías de crecimiento. Entonces, probablemente lo que se está representando nada más es el pedecípodo como un elemento simbólico,
y estos elementos circulares que estén representando esas histerías de crecimiento, pero de manera genérica. O sea, lo que interesa aquí es el pelecípodo y no cuál pelecípodo es, ¿no? Es decir, es la forma más simbólica de esta representación. Sin embargo, vamos a encontrarnos se hizo una clasificación de estos pelecípodos y entonces encontramos que la parte del humbo, que es la parte superior, tienen esto que denominamos gotas de agua. Se denominó gotas de agua por una cuestión de facilidad para poder trabajar y hacer las descripciones, no porque realmente lo sean. No podemos saber exactamente qué son todavía, a lo mejor más adelante se puede llegar a identificar esto. Se ha hablado también de gotas de sangre. Una de las propuestas del doctor Angulo es que los bivalvos se pudieran haber utilizado como navajas para el sacrificio cuando están muy afiladas, y entonces que en el mismo bivalvo se pudiera captar la sangre del sacrificio y que estas gotas en realidad estén representando gotas de sangre de ese sacrificio. Sin embargo, no siempre, casi nunca están pintadas de rojo, entonces a nivel relación color y elemento no estaría funcionando. Entonces quedó tentativamente esta denominación. Entonces tenemos los que son lisos, los que tienen doble vuelta, por así decirlo, estos que tienen una canaladura, estos que todavía no encontré que puedan ser. Aquí tenemos algo que podría llegar a ser un pecten, pero está cubierto por este otro elemento que son las 3 gotas. Tenemos 3 gotas, 5 gotas, 4 gotas. Hay una variedad de este elemento adicional al pelecípodo, que evidentemente tiene una relación simbólica. Los hay con ellos y los hay sin ninguna de estas cosas, ¿no? Entonces probablemente hay una cuestión de lectura del mural que nosotros no podemos descifrar todavía. Ojalá un día se haga, o tenemos un teotihuacano y entonces podemos saber exactamente cuál es el discurso que se está haciendo en relación con esto. Y después tenemos las representaciones de animales que surgen, que ya lo estuvimos viendo, de estos bivalvos. No siempre están solo en los bivalvos, en algunos casos están en los gasterópodos también, aparece el animalito saliendo del gasterópodo. Y en este caso, este es un fragmento de la vendilla donde tenemos las palmas o los caracoles sin animalito, con animalito, sin animalito, con animalito. Aquí está un gasterópodo, si lo ven, el gasterópodo, y del interior del gasterópodo sale del interior, pero nada anatómico, porque en realidad debería salir de aquí abajo el animalito, pero sale del látex, ¿no? Nada que ver. Ahora, otro de los, ya primero pasamos por pelecípodos. Dentro de los gasterópodos pudimos identificar las olivas a nivel genérico, por eso es oliva SP. La encontramos, esta es la oliva, son generalmente estos caracoles con los que se hacen cascabeles. Estas son las olivas. Las encontramos en los apliques cerámicos, en las representaciones de la cerámica y en el templo de la serpiente emplumada, en la parte inferior donde está la serpiente. Esto nos está diciendo que la serpiente realmente está nadando en un espacio acuoso. Otra de las especies muy bonitas que pudimos descifrar fue la oliva porfiria, que tiene una forma muy fácil de identificar con estas series de triángulos, y aquí tenemos las olivas porfirias, muy fáciles. Uno dice muy fácil ahora, ¿verdad? Después de haber estado revisando. Y las fasciolarias, ¿no? Uno generalmente piensa en la serpiente emplumada, lo que hay son pleuroplocas, son stromus, y no es cierto. Por la forma de la especie es totalmente distinta. Para empezar, es más grácil la parte del sifón, y aquí la tenemos,
muy graciosas, la parte del sifón, y la cantidad de espinas que tiene en la parte superior. Entonces, toda la decoración, entonces, no tiene nada que ver con el strombus, porque ahora vamos a ver cómo son los strombus, no se representan de la misma manera, son bastante diferentes. Y aquí de nuevo vemos nuestro pez. Sí, la pleuroploca llega a medir 70 centímetros, es una especie del Caribe y vive a 30 metros de profundidad. Para que tengamos una idea. Aquí tenemos este mural que ya no existe, el Templo de la Agricultura, con las series de pleuroplocas, y tal vez una de las más clásicas teotihuacanas, que es la trompeta que está estucada, tiene la representación de las plumas, de la misma manera que la traen los jaguares, ¿no? Entonces tal vez no es que estos caracoles tienen las plumas realmente, sino que están pintadas, como sucede con esta y los dos grifos. Y aquí tenemos a los strombus. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más robusto, más grueso, más ancho. Ahí, que sería el caso de las trompetas del Templo de los Caracoles Emplumados, ¿no? O las trompetas que están sonando los jaguarcillos, que en este caso se les corta el ápex y además se coloca una boquilla artificial que probablemente estaba pegada con algún tipo de resina para poder soplar el caracol. Ahora, uno usualmente, y a partir del desconocimiento, y yo creo que a todos nos ha pasado, uno piensa en estos caracoles y lo primero que piensa es en strombus. Y aquí tenemos un raninus, este es un strombus raninus, que no tiene las mismas decoraciones en la parte media. Tenemos fasciolarias y tenemos otra especie que es el fusinus, que es mucho más largos, más pequeños, más delicados, y aquí tenemos las representaciones de cada uno de estos en la cerámica. Ahora, los teotihuacanos, y en esto repito, a pesar de las distancias que hay entre la ciudad y cualquiera de las costas, conocen perfectamente los procedimientos para traer a la superficie estas especies. Y aquí tenemos la representación precisamente de este personaje entre las olas, donde hay caracoles, lleva su red y está colectando estos caracoles. No podemos saber si estos caracoles se manufacturaban en su totalidad en Teotihuacán o no. Hasta ahora nadie ha encontrado un taller de producción de conchas en Teotihuacán. Se habló en algún momento de la existencia de un taller, pero faltan, para que nosotros podamos decir a nivel arqueológico, cuando tenemos un taller, tenemos que tener los materiales en bruto, el material en proceso de producción, los desechos de material y materiales técnicos. Y en ninguno de los casos, hasta ahora, que se han tratado de ver como talleres, se ha encontrado todo este proceso de manufactura. No hay ni siquiera desechos de concha que deberíamos estar encontrando. Si estas conchas están manufacturando en Teotihuacán, tendríamos que estar encontrando los desechos de la talla. De la misma manera que cuando encontramos lítica, encontramos las formas, las preformas, los desechos de talla, es el mismo sistema que deberíamos estar encontrando en Teotihuacán. Sin embargo, no existe. No está cerrado. Bueno, me faltó ahí una imagen. Yo sí me adhiero a la propuesta de Angulo de que en lugar de encontrar estos talleres, lo que se están encontrando son espacios de almacenamiento de piezas completas, de estos materiales que se están trayendo de afuera, que son manufacturados en otro espacio, que se traen a Teotihuacán y que entonces se almacenan y redistribuyen dentro de la ciudad.
Esta propuesta a mí me parece bastante sensata en tanto no se encuentren los talleres en sí, que hasta ahora no estamos encontrando, ¿no? Pues bueno, esta es mi presentación. América. Perdón, antes de las preguntas Te van a cortar. y comentarios, la muchacha con quien yo vivo Ya se les manda un claro moderno A ver, ¿cómo traigo la cámara? y unos Y no va de chocolate. chocolatines para repartir. Eso de los No son belgas. A ver, ¿cómo comentario? No fotografías la parte de abajo. La propaganda. Empieza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oh, se gastó. Bueno, Yo traigo mi labio. ¿Con tu celular? ahora sí las preguntas, por favor. Sí, yo tenía dos preguntas. Sí, no, La primera, si has podido comparar tus trabajos con los trabajos similares que ha hecho Oscar Polaco sobre Teotihuacán y sobre las franjas acuáticas de Cacasla. Él también llega a la misma conclusión que son identificaciones muy precisas para indicar diferentes marcas, ¿no? sí, claro, sí lo hice y algo que me resulta muy interesante es que no sé si estoy escogiendo las palabras adecuadas, ¿no? Pero me parece que el trabajo en las franjas de Cacasla es mucho más naturalista que el trabajo en Teotihuacán. ¿A qué se debe eso? No sabría exactamente responderlo. Claro, sigue siendo una cuestión idílica esta representación, porque también los hay en Cacasla de los animalitos que salen del interior del molusco, pero los moluscos representados, los moluscos, las tortugas que están representados, sí me parece que tienen cierta mayor fidelidad en Cacasla que en Teotihuacán. Sin embargo, y obviamente tiene que ver con una cantidad de excavación y de recuperación de materiales, son menos en Cacasla que los que encontramos en Teotihuacán. ¿Y son las mismas especies o hay un registro muy distintos de conchas? Hay algunas especies distintas, sí las hay, son diferentes. Hay unas que son iguales y hay otras que no. Porque puede ser interesante para la evolución de las redes de intercambio, ¿no? Claro, sí. Y quizá un comentario también que creo que tuve que hacer hablar de respóndidos para mi participación allá. Sí. Y leí un trabajo muy interesante de Armando Granger y se refiere ya también retoma los trabajos de Jorge Márquez de Isla de la Plata. Y ahí encontraron algo sorprendente, de que en la Isla de la Plata encontraron grandes depósitos de espóndilos Princeps. Entonces, mucho tiempo pensaron que venían de ahí mismo. Claro. Pero paralelamente hicieron trabajos biológicos y el Princeps no está cerca del CIFER. Exacto. Por eso suponen que el Princeps sí fueron a México a buscarlo. Claro, porque el príncipe lo tenemos entre Oaxaca, en las costas de Oaxaca, en Chiapas, ahí tenemos príncipes. Y Calcifer tenemos en toda la región, pero el más abundante, el más destacado es el príncipe. Pero tengo entendido que lo tienes también en los sitios que trabajó Bernal. No sé, pero en Colima y en Nayarit también está el Princeps. Sí. Sí, en realidad desde Sinaloa ya empieza a aparecer, pero las profundidades van variando. Pero sí lo tenemos. Sí. Por supuesto. Que se quede ahí porque la gente... Es para que no hagas muchas preguntas. Es una táctica que tiene mucha... No, gracias a tu chica. ¿Cómo está la chica? No, dijo los testigos de Tlaloc.
pasas unas 4 para atrás, por favor. No me responde nada. Sale esta. No. Ahí. ¿Esta? Sí. Bueno, ahora sí. Esto es el estrombus. Esto. Estos estamos. ¿Tienes alguna lectura para los puntos americanos? Sí, claro que sí. Que no hay en las fasciolarias Son esos estos. puntos, ¿o sí? Sí, sí los hay, pero son más chiquitos. Los de las espinas estos se llaman espinas. Las espinas del estrombus son mucho más grandes que las de las pleuroplocas, las fasciolarias. ¿O tienes 3? Sí. Tienes 3 porque si tú lo miras de lejos, vas a ver 3. Si te acercas y lo empiezas a mirar, dices, ay, tiene 7, 8. Pero si lo miras, aquí lo ves, De un 1, solo 2, lado. 3, 1, 2, 3. Es lo que ves. Siempre ves 3. En pleuroplocas y en estrombus. En los 2. Sí, siempre ves 3. Pero las dimensiones son mayores. Y hay diferentes tipos de especies de estrombus, ¿no sé? Sí. Unos del Pacífico y otros Sí, del y es Caribe. del Caribe. Tenemos las dos. Las dos. En Por realidad ejemplo, tenemos 3 especies en Ujú. México. y este, por ejemplo, es de la... Este es Perdón. del Caribe. Este es el del Caribe. Este es del Pacífico. Y este no tiene. ¿Ese es de dónde? Del Pacífico. Y este no tiene espinas. Oye, América, ¿y tuviste la oportunidad de ver las ofrendas de Diana y la Luna de Salvador? No se puede ver. No se puede ver, no se puede analizar. ¿Por qué? O sea, no las puedes incluir en tu trabajo. Porque ahí hay, yo me acuerdo, unos hiper. Sí, ahí me robé fotos de internet, entonces ya sé más o menos que hay, por lo menos unas, ya más o menos sé qué especies son, pero no se puede acceder a ellas todavía. Ojalá sí. ya hablaste con Saurón, porque sí, la chance. El problema es que hasta que no termine el análisis de material, no son las cuestiones. Pero hay alguien que está trabajando esta parte de su proyecto. Yo creo que sí. Había una chica que estaba. Clara Paz. Sí, creo que sí. Pero hasta que no termine su análisis de material, los resultados no pueden ser publicados en otro lado. No puede haber. Son los reglamentos internos a los que estamos Absurdos. No sé, son. Bueno, yo te quiero comentar que bueno, es un excelente, yo pienso que tu trabajo que es un excelente trabajo porque yo veo que estás confrontando lo que es la imagen, toda la iconografía, con lo que es la realidad biológica de estas cosas. Y yo creo que hay ese cuadro con el que terminas tu exposición, donde está un buzo, porque es un buzo para mí, es un buzo lo que está ahí. Sí. Una red y está en las olas del mar, evidentemente estas con esos caracoles no son de agua dulce. Y bueno, pues ahí ya nos está hablando de la importancia de por qué el último relicto de la lengua que se hablaba en Teotihuacán, una de las más importantes, que era el pochuteco, como lo definió Timotigná. El pochuteco, que era como un náhuatl, que se hablaba en Teotihuacán. Especialmente en Pochutla, en Oaxaca, donde se extinguen los hablantes de pochuteco. Y muy seguramente estos teotihuacanos tenían enclaves en ciertas partes del Pacífico, costa adentro, donde estaban ubicados estos buzos. Entonces es muy interesante todo este vínculo de la cultura teotihuacana con el mar. Sí. Esa es una. Y el otro comentario que te quería hacer
es que ahora que han estado explorando esto del túnel, de la pirámide de las serpientes emplumadas, tuve la oportunidad de tener en mis manos fragmentos de espóndilos rectangulares y cuadrangulares. Son pequeñitos, son así de unos 2-3 centímetros y otros un poquito más grandes. Y estos han aparecido en el contexto de las exploraciones de ese gran pozo, si queremos llamar así, ceremonial, que se excavó en tiempos teotihuacanos y que se rellenó con elementos ceremoniales. Son de un tamaño pequeñísimo, pero que también están perforados. Porque en realidad serían para coser en una tela. Claro. No son estos apliques como lentejuelas. Y esto lo comento porque, bueno, vamos a tener después ya plenamente utilizado el material de espóndilos. Tenemos un ejemplo muy preciso de Tula, ¿no? Lo que excavó la arqueóloga Eva Estrada. Que se excavó, que es lo que la famosa jótara de espóndilos, hay espóndilos y olivas en los remates, es uno de los elementos arqueológicos más ricos, espóndilos que tenemos en el planeta. Pero además yo creo que en la coraza se conjuga, ¿no? Tienes el espondilus del Pacífico, la madre perla de la región del Mar de Cortés y las olivas que vienen del Caribe, ¿no? Hay una confluencia, no solamente es la belleza de la pieza y la importancia de que sea de concha, sino que además estás hablando de una cuestión de poder, de intercambio, de comercio, de una cuestión ideológica en una sola pieza, ¿no? Es muy interesante que se esté utilizando espóndilos, que se esté utilizando madre perla, ¿no? Y todas estas cosas también en Sudamérica. Una verdadera lástima que no te quedaras, porque nos tocó ver los que fuimos de Metiches, aquí está fuimos al sitio de la Florida, allí en la periferia de Quito, casi al último día. Y ahí hay precisamente estas cótaras. Hay cótaras para mujeres y para un hombre. Una mujer y un hombre por lo menos se encontraron cótaras de espóndilos, aunque ahí son más que pequeños rectangulitos, estas cosas, son cuentas. Pero lo que llama mucho la atención es que lo que lleva el nombre tiene la parte de atrás más de pelo. Y son conchas, son fragmentos más geométricos que compiten en belleza, por ejemplo, con las placas que tiene descubierto el hombre coyote de Tula. Yo creo que Pero no te preocupes. ya vamos a ir. No. Yo te saqué por ahí unas 100 fotos. Son como, Sí, lo que veíamos de concha. Y como 5 o 10 fotos Yo creo de la cótara del hombre, que con mucho gusto te las voy a vender. muy bien. Entonces, Es un intercambio. Te puedo dar un chocolate. Yo creo que a este respecto, Panchito, fue muy bueno que apareciera la coraza de Tula. Bueno, una de las restauradoras, que es Lourdes Gallardo, que está en el Templo Mayor, que ya fue encargada de armarlo, yo tuve la suerte, la oportunidad, en ese momento trabajaba en el Templo Mayor, de ver todo ese proceso. Esto detonó que empezaran a aparecer estas corazas. Uno piensa que la coraza es la única que hay. Y uno de los problemas es que cuando en muchas excavaciones, y ahora como que se está cambiando eso, uno encontraba conchas y ensartaba, ¿no? Entonces algo que decía Lourdes es que a ella le llegaban los sartales de conchas, ¿no? y es un collar, ¿no? Y cuando se empezaban a disponer,
por una cuestión de gravedad era imposible que funcionara. Y entonces Lourdes ha trabajado, de hecho ya la invité al seminario, que anda bastante ocupada. Ella ha trabajado muchas de estas corazas en Mesoamérica y en la zona maya, que han aparecido bastantes de estas. Porque la idea fue precisamente la imagen, fue ver la coraza de Tula y entonces pensar en no todo lo que tiene agujeritos es un sartán. Entonces puedo coserlo a la ropa y puedo hacer otros diseños. Y gracias a eso y el enorme trabajo de Lourdes Gallardo, pues han aparecido corazas. Una de las últimas que sé que trabajó fue en Calakmul, y ahora estuvo trabajando los famosos pececitos, la ofrenda de pececitos de Madre Perla del Templo Mayor, que en realidad no es que estaban colocados nada más así los pececitos como ofrenda, sino que era parte de uno de estos trabajos, ¿no? Entonces sería muy bueno tener a Lourdes para que nos platique un poquito más de esto, que ella es la experta, ¿no? Sí. ¿En qué murales tienes conchas o caracoles Con Tlaloc. o no están? Menos, No me acuerdo. no, sí. ¿Tú no te acuerdas? Bueno, están los de Tematix. Están menos el Tlaloc del Rayo. En el mural del Tlaloc del Rayo no aparecen conchas. En ese caso no, pero yo creo que tienen que ver, y ahí sería muy interesante ver las advocaciones de estos Tlaloc, los colores de cada Tlaloc, para ver cuáles son los que tienen conchas y no. Por ejemplo, los de Techinatitla no tienen conchas. Entonces, son contados los que están teniendo estas conchas asociadas. Y a mí particularmente, que es algo de lo que estaba yo viendo para la próxima exposición, es ver precisamente cuáles son estas advocaciones y dónde están. Y yo creo hasta ahora lo que estoy viendo es que están del lado oriente. Pero esto no quiere decir que sea una constante, porque todos sabemos que precisamente el lado oriente es el que está excavado. El otro tenemos que armar un proyecto y irnos a excavar, ¿no? Porque es el donde menos escaso nos hay. Entonces no se podría tomar Pero no hay muchas regla, pero no son muchas. En realidad, las conchas están más asociadas a los jaguares que a Tlaloc. Hay una asociación directa entre jaguar, concha, no el puma no tiene nada. El jaguar, conchas, es interesantísimo. ¿Qué carambas están haciendo jaguar y todas esas conchas? Una pregunta que ya se me olvidó. Ay, qué Me dio un comentario. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, el comentario último es de los jaguares y las conchas. Filosóficamente, ¿a qué se asocia el jaguar? A las aguas del inframundo, y las conchas están en las aguas profundas. Entonces ahí hay una relación. El puma no, el puma es de montaña. ¿Cuál era? Bueno, cuando me acuerdo. Híjole, y estuvo notando. Pues tenía otro comentario. ¿Ya? ¿Alguien más? Hablen. Bueno, respecto a esto que ya comentaron sobre los buzos, es muy lógico pensar que entonces tienes gente especializada en la zona de las costas que están trabajando esto, pero entonces se puede pensar o se puede hablar que gente de Teotihuacán precisamente se está desplazando o se las van a buscar, o simplemente
o sea, llegan ya trabajadas o digo, porque no sé, tal vez podría pensar que hay, o sea, la gente que está dedicando a hacer estos trabajos dentro de Teotihuacán, pues ¿por qué no también podría desplazarse a esas zonas en búsqueda de sus materiales? Yo creo que en realidad, y en eso estaba totalmente de acuerdo con Lorenzo Ochoa, hay puntos de comercio intermedio. Y la gente no necesita, a lo mejor uno dijo, ay, vamos a Acapulco, ¿qué va a hacer el fin de semana? Voy a Acapulco. Porque quiero ver el mar, me dijeron que está el mar y quiero verlo, se me ocurre en este momento. Pero tienes puntos de comercio que son intermedios. O sea, yo en eso concordaba con el maestro Lorenzo Ochoa en el hecho de que viene la turquesa de Sonora, pero no viene directo, o sea, no fue la persona corriendo a traer turquesa porque ahora me hace falta y regresa, sino que hay puntos intermedios donde se está acopiando, como lo que decía la doctora, está llegando el material y el material se redistribuye y se va moviendo. Entonces estoy teniendo una serie de puntos de comercio y esto facilita el hecho de que no tenga yo que ir hasta el mar, a menos que quiera, que sea un aventurero y vaya al mar y la traiga. Sin embargo, conocen perfectamente las especies, esto ya lo estamos viendo. Ellos tienen un manejo perfecto de yo quiero una oliva porfiria y la oliva porfiria es así. No, por supuesto no dicen quiero una oliva porfiria, ¿verdad? Quiero una concha que tiene estos triangulitos y quiero esta porque me hace falta porque la necesito para esto. Tal vez un trabajo interesante sería ver, que no lo voy a hacer, ver si estas conchas están respondiendo de acuerdo a niveles, como sucede en las ofrendas del Templo Mayor, donde yo tengo niveles que tienen que ver con el nivel celeste, el agua, el inframundo, el terrestre, y entonces toda la ofrenda está dispuesta en estos niveles, por lo menos en el Templo Mayor. Yo no sé si funciona de la misma manera en Teotihuacán. Tengo una leve sospecha que sí, después de las conchas que encontró el doctor Angulo en la excavación, en el saqueo del teoperitaje, donde encontramos estos que se denominan micromoluscos, que al principio yo creo que ahí se ve todavía el prejuicio que tenemos, o por lo menos como arqueólogo, ay, si es una fasolaria es importante porque es una trompeta. Y teníamos estos micromoluscos que medían 4 milímetros, 5 milímetros, eran una cosa pequeñita y que al principio yo los vi y dije, ay, estos son caracolitos que estaban en un drenaje. Dije, a lo mejor vivían en un drenaje y se rompió y entonces los caracolitos fueron a parar aquí. Y a partir de ese prejuicio, cuando llego al Instituto de Limnología y empezamos a ver los micromoluscos que viven a 15 metros de profundidad, lo cual ya es muchísimo, ¿no? Bajar a 15 metros de profundidad para buscar estos micromoluscos y teníamos una cama de estos moluscos en el medio de un saqueo de cerca de 150 caracolillos, 150 que quedaron después de que se hizo este saqueo en este espacio y destruyeron todo el contexto. Pero ahí nos está hablando de la importancia que están teniendo las piezas. O sea, es que yo tenga que bajar 15 metros a buscar estos mini caracolitos, que es su estado adulto, para llevarnos a Teotihuacán y ponerlos en una ofrenda donde creíamos que está en la periferia a 400 metros de la Tierra del Sol, ¿no? Estamos sobre la... Mari me visitó en la exploración, sí, como a 100 metros del periférico, en la misma dirección de la periferia. Entonces estoy colocando estos moluscos donde creíamos, dijimos, pues como está en la periferia, ya están lejos de la pirámide del Sol, es una ofrenda modesta, de poca gente que tal vez no tenía mucho acceso, y por eso puso estos pobres caracolitos que están a 15 metros de profundidad. ¿De dónde vienen? Del Pacífico.
Entonces, hay alguien que los está encargando y quiero exactamente esto. ¿Por qué? Porque tienen una funcionalidad dentro del ritual. O sea, no es cualquier caracol. No fui al lago de Texcoco a sacar caracolitos y esos puse. Porque en ese caso, en las ofrendas más modestas, estaríamos encontrando los caracoles de agua dulce de las riberas del lago y no aparecen. Esto no está apareciendo en ninguno de los casos. Pueden ser modestas o no, el hecho es que los caracoles están siendo traídos de distintos lugares y se está accediendo a ellos. La manufactura, ¿dónde se hace? Todavía no lo sabemos. Se trabajó en el Infiernillo sí se encontró un taller que lo trabajó la doctora Lourdes Suárez, esto fue en los 70s. ¿Usted estaba en la excavación? Y Cristina Terberger también en su tipo de un taller. Con Gonce, digo con Juan. Sí, pero Cristina sí. El hecho es que se están trayendo a la ciudad y se están encargando. O sea, yo quiero una pleuroploca para después estucarla y ponerle estos hermosos glifos y sonar el caracol. Lo único que le puse atención ya sé que dijiste que no hay vestigios o no hay nada que compruebe que se manufacturaban ahí o que había talleres. Todavía no. Pero este fragmento de pintura nos muestra el acto de la recolección. Sí. Entonces yo supongo que debería de haber algún registro, algo que dar testimonio también de que si se manufacturaba, debería de haber. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál sería probablemente la razón por la que se deja plasmada la recolección de las conchas? Yo creo que en el caso de los murales huacanos, salvo algunas excepciones, y con temor a equivocarme, todavía no estamos encontrando esta vida cotidiana, ¿no? Como en Egipto. Los murales nos muestran, no estamos encontrando esta vida cotidiana. Entonces, probablemente, si la hubo, no la hemos encontrado todavía, no la estamos excavando todavía. Y tenemos un 5% de la ciudad excavada, entonces nos falta un montón donde puede estar, a lo mejor, ¿no? Del otro lado, donde tenemos un montón de edificios y complejos. Tal vez un día alguien excave y encuentre estos murales con representaciones de vida cotidiana. Sin embargo, en este caso, a mí me parece que hay una cuestión simbólica de qué es lo que se está representando, porque en uno de los cuartos de al lado es donde tenemos a estos falcónidas con las alas extendidas. ¿Qué están representando? Que hay la discusión si son búhos, son quetzales, son águilas, ¿qué son? ¿No? Estas que están con sus alas extendidas. En otra de estas primeras habitaciones están los buitres, los opilotes, también con caracoles. Entonces hay una cuestión simbólica respecto a lo que se está representando. Exactamente por qué son nadadores, no lo sé. ¿Por qué son conchas? Pues probablemente está esta relación con el inframundo, como dice el maestro, y el doctor Piñachán planteaba que estas ondas son las olas del mar. Esto lo planteó desde los trabajos de la Ventilla, las olas del mar, y vemos estos dos personajes, que son dos personajes los que tenemos, uno frente a otro, que está entre las olas del mar. Aquí tenemos la otra ola y debajo tenemos estas líneas con estos ojos, estos que Piña llamó los ojos divinos, ¿no? Estas representaciones que están vinculados probablemente a esta relación con el inframundo. Tal vez el buzo, que podría ser el mismo artesano, o pudiera llegar a haber sido, que vivía en las costas, por adentrarse en este espacio, aventurarse en este espacio que es el inframundo. A fin de cuentas no sabemos qué va a pasar abajo, si va a salir, si no va a salir.
tiene una carga mágica y esto es lo que se está representando. Se me ocurre a mí, no sé si realmente puede ser así. Doctor. Miriam. Lo que es impresionante es que en los tres casos de Kakash, el templo mayor en Teotihuacán, la voluntad obvia de los pintores es hacer presente la variedad de los mares. Claro. Yo pienso que ha de tener muchos niveles de simbolismo, pero es una manera muy concreta de hacer presente los mares, es decir, el universo completo. Claro. Y como expresar su conciencia del espacio, ¿no? Claro. Nunca vamos a tener mapas, pero han de haber tenido, ¿cómo se llama?, representaciones mentales bastante claras de lo que era su espacio, Sí, ¿no? claro. Los americanos de todos son redes de intercambio y esa es una ventana que emitimos nosotros para conocer cómo ellos se representaban o hacían presente esos espacios lejanos. Claro. Porque como tú lo subrayas y pasa también en el templo mayor, no son los productos locales que están presentes. En Kakash yo creo que hay uno o dos animales de agua dulce local, pero en general son de mares profundos y lejanos. Claro, sí. Entonces es un poco, no tenemos textos sobre lo que decían los pueblos antiguos, sobre cómo se imaginaban su mundo, pero las pinturas de las conchas las hacían presentes, ¿no es cierto? Además está el sonido del mar, no solamente el tropar, porque le soplas, pero la concha hoy es el mar, ¿no? Sí, claro, sí. Yo también un poquito creo para contestar la pregunta de Pancho, y le voy a ganar al padrino que seguramente va a hacer. Tiene que ver con la función de los espacios en donde están las pinturas. La función de Los espacios en donde están las pinturas. El buzo no puede estar, por ejemplo, en el Palacio del Sol o en el templo del Palacio del Ottawa. Finalmente, el mensaje, el mural mismo está calificando el espacio donde está. En Tetitla hay una cantidad que tiene que ver, mucha parte del mural de Tetitla tiene que ver con el agua, no solamente esto. Pero esta convivencia de la temática con el espacio, yo creo que tiene que ver con la función del mismo espacio en donde está representado. Hay una lectura del espacio con mensajes. Yo quiero contribuir con esto y me acordé de la pregunta antes. La voy a hacer y regreso al comentario de que está muy interesante al respecto de esto. La pregunta era, lástima que no está Alfonso Garduño, la pregunta era ¿qué piensas tú de la resistencia de los pedacitos de concha que lo llaman armadura con el impacto de un lanzazo? ¿Lo resiste o no lo resiste? Entonces no son armaduras. Pero ahí tendríamos que poner a Alfonso a hacer... Ya lo discutimos con Alfonso ¿Sí? bastante eso. Escribí un articulito en la noche sobre las corazas. Y yo creo que son muy claros. Yo creo que es algo simbólico. El portador de la coraza, en ese caso, tiene una carga simbólica. Y por lo pronto, las corazas. En realidad, el articulito nació antes de que apareciera la coraza, y la coraza me vino como anillo al dedo, porque fue cuando yo estaba haciendo la primera tesis de licenciatura. Y entonces me derivé a ver estas representaciones de los dinteles de Yaxchilán, de escudo jaguar y pájaro jaguar, que todos ellos tienen una coraza. Que en ese momento yo estaba muy loca y decía yo, claro, uno cuando trabaja en algo empieza a verlo en todos lados, ¿no? Entonces
yo veía conchas por todas partes. Entonces empecé a ver estos dinteles que los mandó a hacer Pájaro Jaguar, y yo pensaba que eran conchas en ese momento. En ese momento le escribí a Linda Schiller y tardó un poco en contestarme porque ella planteaba como estos chicoris en el centro de México, con algodón y acolchonados para resistir el impacto de una bomba de flecha. En el caso yo estaba observando que estas denominadas corazas, por lo menos para la zona maya, y todavía no aparecía la coraza de Tula, que me vino como anillo al dedo, porque cuando yo estaba en mis divagaciones aparece la coraza de Tula y dije, bingo, sí tenemos corazas realmente, o sí tenemos conchas dentro del vestido. Yo las veía en los rituales previos a la guerra, en las representaciones durante la guerra, que aparece escudo jaguar o pájaro jaguar triunfal, y los rituales posteriores a la guerra, pero nada más. O sea, aparecen dentro de los contextos de rituales, cuando se están preparando cuando triunfan y cuando están haciendo los rituales posteriores. Y probablemente el elemento final de ese ritual sea quitarse la coraza y colocarlas en la ofrenda, como lo encontró Eva en la excavación de la coraza de Tula, que aparecen las quemaduras del copal, pero no creo que aparezcan en las representaciones, o sea, que se hayan usado en un combate, porque son frágiles. Habría más que discutir, pero estábamos en este asunto. Estamos en Teotihuacán, por suerte. Ok. En Tetitla hubo un montón de modificaciones arquitectónicas, y en el conjunto en donde están las aves de presa a que te refieres atrás, ese mural aquí se ve claramente en la reproducción que hizo está cortado. Sí. Está cortado para abrir una puerta, y solamente resanaron esa parte en rojo, ya no completaron el diseño del muro, pero del otro lado de la puerta está completo. Está completo. Entonces y en el cubículo o cuarto que correspondía, hay otros buzos que están en el otro muro, pero están muy deteriorados, entonces nadie les hace caso. Entonces ese cubículo, cuarto o espacio interior es muy pequeño. Es muy pequeño en la época que fue antes de que rompieran el muro para conectar con el otro espacio de las aves. Entonces, debió haber sido un recinto, aunque pequeño, para recibir, para ponerse de acuerdo con los buzos que salían a grandes distancias, y en el otro conjunto, pasando el pasillo, que fue abierto también después, hay otro conjunto de una cara de un anciano con la conchota, con dos ancianos también a los lados, con unas bolsotas. Y esas bolsotas tienen llenas de globos, o como los pueda uno definir, y unas conchas afuera. Entonces, para mí eso era el conjunto que administraba o recaudaba a los que traían y se ponían de acuerdo con los buzos, con los que traían las conchas, pero Seyurné no reporta restos de conchas en eso.
No hay. Entonces, no coincide con esta lectura, pero ¿y qué? El saqueo del sitio fue por muchos años. Sí, esa es la imagen que venía después de esta que me faltó. Ah, sí, te faltó. Sí, esa es la que me faltó. Y sí, efectivamente yo coincido con usted. Ah. Lo dije, pues. Y tal como María lo dice, son los espacios simbólicos. Creo que Evelyn Rata sí encuentra trabajos de Concha en uno de los cuartitos. Ella no hace la excavación. En Tetitla. 11 piso. Estoy hablando de mi tesis. Voy a buscar el artículo. Sí, ella menciona que hay un taller, pero no hay procesos de manufactura. ¿Pero no hay qué? No están las etapas del proceso de manufactura. Hay conchas, ella encuentra conchas y menciona que hay un taller. Yo particularmente no estoy de acuerdo porque no están los procesos de manufactura y no hay herramientas. No, igual. Yo quiero hacer un comentario Todo al respecto. pero sí hay Concha, sí hay. Sí, conchas sí, pero para mí falta el material en bruto, falta, o sea, si nos vamos a la definición de taller, Pero hay, no tal digo que cual, sea taller, pero hay una evidencia de que hay un sitio donde se está recibiendo. Donde sí, está y en viendo Tlaxcala una- 33, en Tlaxcala 33 es uno de los lugares donde se están Pero haciendo, aquí, que es Colp, uno de los Pero lugares. En Tetitla. también Ya voy hay, a buscar el artículo americano. también un dato más moderno, publicado, de Linda Manzanero. Sí, Un articulito donde publica con otras dos personas sí. que se escapan a la ley. Para el lado, ella encontró en Ostoyohualco, Este es Teopancasco. en Teopapas, pues sí. Teopancasco, ellos excavan varias unidades habitacionales, entre comillas, donde dicen que hay un taller. Ella dice que hay un taller. Procesos intermedios, Pacho. Lo que pasa es que ahí se están haciendo las corazas. Ahí se están haciendo corazas. Corazas de otros materiales y al parecer también. Porque es ahí donde pone el cocodrilo. Sí, de cocodrilo, esas son unas. Pero valdría la pena platicar, por lo menos. Estuve platicando con Valadez, que es el que lo hizo. Para ver si hay restos de concha. Valadez fue el que está en antropológicas, es el que hizo el estudio de la concha y son contadas. Entonces, a mí me hace ruido la cuestión, yo creo que como arqueólogos me parece que es muy delicado aseverar cuando estoy teniendo lagunas en el metro. Yo creo que hay una cuestión delicada, ¿no? Porque no estoy encontrando los procesos de manufactura. O sea, si yo me voy a limitar a la definición de taller, necesito encontrar los elementos, igual que cuando tengo un taller lítico. O sea, ¿cuáles son los elementos en los cuales yo me baso para decir que tengo un taller de manufactura lítica? Tengo núcleos, tengo preformas, tengo materiales de desecho, tengo materiales terminados. Y Pero esto no está apareciendo. a ese respecto, yo estaría de acuerdo contigo. Discúlpame. No. Lo que pasa es que pueden llegar los productos ya elaborados. Claro. O sea, tienes que considerar que no necesariamente tienen que tener un taller de concha. Es que ahí estamos de acuerdo. Sino que ya llegan hechos. Espacios de acumulación. Mira, de eso material. no sucede nada más en la concha. No. Sucede, Pastrana lo ha planteado, Alejandro Pastrana lo ha planteado para la cuestión de Claro. la obsidiana. A Teotihuacán no llega la obsidiana en bruto, No, jamás. Llegan preformas. claro. Y ya preformas y formas que se acercan a lo que quiere el Estado que se produzca, que se consuma. Exacto. Y de que se termine de elaborar, no necesariamente es un taller en forma, como tú dices, todo el proceso, sino que ya llegan las preformas hechas, y ahí lo único que le das es la forma. ¿Estamos de acuerdo? Estamos totalmente de acuerdo.
O sea, yo creo que estamos teniendo y lo que estamos encontrando en el caso que se encuentra son espacios de acopio de estos materiales que están llegando previamente elaborados. En algunos casos ni siquiera tengo que elaborarlo, porque si necesito una trompeta, No más se recorta. Se recorta el látex y se acabó. ya está, ¿no? Entonces, lo que estoy teniendo, y por eso a mí me parece delicado, ¿no? Yo hablaría de espacios de almacenamiento más que de talleres en sí. No necesariamente ¿No? tenía que haber talleres de tal. Entonces, lo que estoy teniendo son estos espacios donde estoy teniendo estos materiales que a lo sumo le doy el acabado final. Eso es lo que... No sé si no lo expliqué antes. Maestro. No, Nada más. le estaba saludando a ti que estaba levantando la mano. No, bueno, mencionaste, no sé si lo anoté bien, que de una especie poliflacóforos Solo hay dos. y a qué, no sé qué, ¿A qué se especiales debe? se debe. No tengo idea a qué se debe. Creo que es mucho más complicado traer un poliflacófono que... El hecho es que algo interesante es que no hay muchos poliflacófonos en otras excavaciones. O sea, en Templo Mayor no aparece ninguno. poner un poliflaco. Híjole, no, porque se lo dibujo. A ver, no tenemos... No, no nos trajo imagen. Con chocolate no. No tenemos... Ahorita vamos con ¿Un plumón cualquiera? No, discusión. no tengo ningún ¿verdad? No. Porque, bueno, llama mucho la atención. Bueno, se llama poliflacófono porque tiene muchas plaquitas. Entonces, por eso se llama poliflacófono, tiene muchas plaquitas. Y en realidad son ovalados. Son como una cochinilla. Bueno, no muy grande. Oye, ¿te estás refiriendo al bistec? No, ¿O qué clase de es cochinita? de polita. También se hace ¿Y de dónde viene esa? de cualquier de los dos. Pero nada más hay dos poliflacófonos en toda la ciudad. Pero no son comunes, o sea, lo interesante es, hay dos poliflacófonos, pero no son comunes en las excavaciones arqueológicas. No parece. No creo. Nadie más va No a quiero preguntar un que... intervenir. ¿Cuáles son, aparte del espondylus, cuáles otras conchas del color rojo? Uy, ese rojo intenso solo lo dan escondidos. Ese tan intenso. Después Con el blanco del otro lado. con el blanco rosáceo, es así. Después el púrpura pátula da un color que va del púrpura al color que tiene en su trinchera. Pero son muy pequeñitos. El panza, púrpura panza, son muy pequeñitos, entonces son muy pocos los trabajos que hay en panza. Y de hecho, yo no he visto todavía, no sé si los hay, desconozco si los hay en México. Sí los hay en Sudamérica, de panza, que son puentes, hacer cuentas en ese color. En México no recuerdo que haya... Del Pacífico. Marta Arturo tiene un trabajo muy bonito sobre no le llaman la explotación, le llaman el ordenamiento. No, pero yo me refiero a la presencia de objetos. Objetos, cuentas. Creo que es para textiles nada más. Porque sí lo hay para Textiles. los guaves todavía, bueno, no sé si todavía, sí siguen haciendo. Los textiles, el teñido con Es como una púrpura. cochinilla, no Sí, más para textiles. pero yo no sé si en México no he visto, no recuerdo, si no, tú sí, que haya cuentas en panza, en púrpura. No recuerdo, en Sudamérica sí las hay, aquí no las recuerdo, que además son preciosas, el color es precioso. Y después los strombus
y las pleuroplocas tienen un tono rojo al interior. De hecho, la pleuroploca, la gigantea, en maya se llama chacpel y dice landa en un momento. Y usan una concha para hacer trompetas que le llaman como a las vergüenzas de las mujeres, chacpel, porque pues, tiene el color de las vergüenzas de las mujeres. Entonces alcanza esa... Pero Que finalmente no conocía. ¿Pero qué son las vergüenzas? No sé bien qué son las vergüenzas de las mujeres, pero son de ese color. La vagina. Entonces, En internet. entonces eso dice Landa, ¿no? Usan este caracol que es del color de las vergüenzas de las mujeres. Eso da más fuerza a su relación. Y es chacpel y que está asociado a Ixchel. Lo asocian el chacpel con Ixchel. Pancho Oliva, algo iba a comentar. Nada más un comentario. Mira, todo esto está bien bonito, porque creo que a mí me gusta mucho por el enfoque que le das de comparar tanto la pintura. Debes entender que la pintura es padrísima en Teotihuacán, pero que no nos va a dar todo lo que es la cosmovisión. Definitivamente que tenemos que tener una perspectiva amplia de la escultura, hay trabajo en la vega, pero va a dar mucha luz todo esto que están encontrando en la excavación del templo de las serpientes emplumadas, de lo que está haciendo Gómez. Sí, claro. Lástima que Gómez esté transformando en un soberbio, pero yo te lo aseguro que voy a decir por qué. Porque Gómez y sus colaboradores han tenido el cuidado de cernir toda esa, se dieron cuenta de que este tramposo de 15 por 15 que se excavó para llegar al túnel y meter cosas importantes en la realidad, se está haciendo cernido y se está recuperando calidades de jade, así te lo puedo decir. Yo tuve en mis manos 17,000 piezas. yo tenía en mis manos 4 y 5. Lo de Sergio Gómez. 70,000, ya me quedé corta. Y entre esas, ¿Cuántos kilos? entre esas cosas que se está recuperando, hay una gran cantidad, incluso hay concha con formas antropomorfas, zoomorfas. Son miniaturas y todo lo interesante es eso, que no son grandes piezas, no son cosas así muy ostentosas, pero se está produciendo para un momento específico, para clausurar una cuestión ceremonial importante, como dice Mari, yo estoy de acuerdo absolutamente con ella, de los espacios rituales, los espacios, ya los rituales ya no necesitan, los espacios ceremoniales que aluden a lo que es la cosmovisión que apenas empezamos a dañar, aparte de tantos trabajos, o sea, a pesar de tantos trabajos como los últimos que ha hecho Carl Taube, mucho detalle en iconografía, sobre todo con el trabajo sobre la escritura de Teotihuacán, con lo que ha hecho, no sé, estas miniaturas van a abrir muchas perspectivas de análisis, vamos a encontrar muchas cuestiones que sin ser grandes trabajos, que para un momento importante, están presentes ahí precisamente hoy que se está pidiendo cernir. Antiguamente, maestro Jorge, se cernían los lugares importantes, la tierra de las excavaciones de los lugares que se excavaban. Una pregunta. Se cernía la tierra. Sí, se cernía. Así se encontraron los caracolitos. Yo pienso que esto que está saliendo y que ya se tiene información, va a haber nuevas formas de propuestas de lectura. Desde que era yo chico se cernía. De hecho, Qué bueno. Pachito, acuérdate que Wheeler dice que hay que cernir. Sí, pero ¿quién hace caso a William? ¿Tú? Yo no sé, me conozco. Una segunda tumba. Tan desesperada. ¿Ya?
Bueno. Muchas gracias.